Abra tu Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Gloria a Dios. Si usted no trajo Biblia, también aquí lo estamos poniendo en el proyector para que usted pueda leer la palabra de Dios con nosotros. Leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué promesa más maravillosa. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿A cuánto nos ha tomado el Señor? Dígale: Señor, tómame con tu mano, porque tu mano es poderosa, es fuerte. Y dice: Señor, me agarro de tu mano. Usted no tiene mucha fuerza, pero si lo agarra el Señor, aleluya, bendito el nombre de Cristo. Gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra. Señor, estamos aquí gozosos, felices, Dios mío, adorando tu nombre, reunidos hoy, primer día de semana. Gracias por cada persona presente aquí, por cada hermano que nos está mirando en este culto, Señor, a través del video. Derrama bendición y poder. Gracias, Dios mío. Gracias te damos, pidiéndote que este día, Señor, usted pueda mandar palabra a nuestro corazón. Que usted me dé sabiduría, Señor. Que el respaldo de su Espíritu Santo para yo llevar esta palabra con su ayuda. Porque reconozco, Señor, que yo no soy nada, soy simplemente polvo, que usted me ha salvado y estoy aquí, Señor, y pidiendo su ayuda. Con su ayuda todo es posible. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias. Alabado el nombre de Cristo el Señor. Gracias. Tome asiento, hermano. Y siéntese bien. Aleluya. No se acomode tanto también para que no se vaya a dormir, ¿verdad? Gloria a Dios, porque aquí es remanente fiel. No es hotel remanente fiel. Es iglesia, casa de adoración. El tema de hoy: ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y en este pasaje que hemos leído aquí, dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese primer versículo es maravilloso, pero el segundo dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué bonito. Y nosotros que somos padres de familia sabemos eso, ¿verdad? El niño cuando está pequeño, hermano, le gusta que su padre o su madre lo ande de la mano, ¿verdad que sí? Pero nunca es el niño que lo va a agarrar de la mano. Siempre es uno que tiene mano grande, especialmente, ¿verdad? Yo, pues, Dios me ha dado una mano tamaño bastante grande y agarra la mano del niño y se siente seguro, ¿verdad? Para cruzar la calle, para pasar un lugar de peligro. Qué lindo. Y el niño se siente tan seguro, hermano. Y cuando uno está pequeño y un golpe que quizás mucho le dolió, pero viene la madre y le soba, hermano, y el dolor como que desaparece. Qué mano más linda tienen las madres y los padres, ¿verdad? Así es la mano del Señor. Cuando a veces, hermano, venimos nosotros adoloridos, cansados, allá venimos. Y venimos al igual: Señor, Padre, tú eres mi Dios, mi Padre, mi Rey. Y el Espíritu Santo empieza a tocarnos. Aleluya. Y así como cuando niños a usted se les desaparecía el dolor, así nos pasa, ¿no es cierto? Que nos vamos renovados de la iglesia. Aunque le haya tocado allá trabajando con piocha, ¿verdad? Botando paredes, tirando concreto. Yo he hecho esos trabajos, hermano. Y uno por andar de bueno, ¿verdad? Que se la lleva de bueno para trabajar, algo fuerte. Solo a mí me miraban para darme la manguera cuando ponen aquellos carros que ponen en la calle y en los edificios arriba con una gran manguera tirando concreto. Alguien quiere algo flaquito, por allá salía volando, hermano, cuando iba con fuerza el concreto para arriba. Sale cansado, pero cuando venimos aquí, el Señor nos consuela. Y tenemos que saber que es el Señor, nuestro Padre Celestial, que nos ha tomado de su mano.
Dígale, Señor, no me sueltes de tu mano. Siempre de tu mano voy. Alabado el Señor. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Dios nos compara a nosotros como sus ovejas. La oveja es un animal tan precioso que por eso no solamente que Dios nos compara con ovejas, sino que en el Antiguo Testamento Él pedía que la ofrenda para Él fuera un cordero perfecto, sin mancha, ¿verdad? Y Juan, cuando mira a Jesús que va al bautismo, en Mateo capítulo 3, también en el Evangelio de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la oveja tiene varias, ya he predicado yo algunos mensajes ahí, porque Dios nos compara con las ovejas, las características de las ovejas. Una es que tiene vista corta, necesita estar cerca de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre en la iglesia, cerca del Señor. Porque si no se pierde, hermano. Sí, no mira muy largo y ni mira a los demás. Así si usted se descuida, no viene mucho al culto, cuidado, mucho cuidado. Y lo otro es que la oveja imita a las otras ovejas. En algún otro mensaje yo he hablado esto de que había un pastor que tenía muchas ovejas y las ovejas brincan así cuando las van a acorralar en su redil, ¿verdad? Brincan y brincan. Y él, para hacer una prueba, él agarró una varita y les puso la varita a las ovejas y todas brincaban, todas iban brincando, todas iban brincando. Y de repente dijo él, voy a quitar la varita. Quitó la vara, pero todas las que venían allá seguían brincando. Ya no estaba la vara ahí, pero seguían brincando. Por eso Pablo dice, preséntate tú como ejemplo. Porque usted no sabe, usted como oveja del Señor, hay otras que imitan las cosas buenas que usted hace. Espero que las obras que usted haga y yo también sean buenas para que imiten las buenas obras y honren al Padre. Amén. Gloria a Dios. También le hablaba yo en la mañana, ¿verdad? De un video que hay en internet de este pastor que está en un lugar turístico donde hay mucho pasto y la forma de, así como allá en el campo se llamaban las gallinas o le sonaba el maicillo o el maíz, ¿verdad? Para que vinieran las gallinas. Pues este pastor llamaba a las ovejas así. Pero los turistas decían, bueno, yo también las quiero llamar. Y todo un montón de gente hizo la prueba haciendo lo mismo que hacía el pastor, pero las ovejas no levantaban la cabeza, comiendo pasto bien tranquilo. Nomás habló el pastor y dijo, rrr, todas venían, hermano, porque oyeron la voz del pastor. Porque escucharon la voz del pastor. No importa que habían otras voces, ellos escucharon la voz del pastor. Por eso Dios nos compara así. Es la voz de Dios que tenemos que oír nosotros. No es la voz de la hermana, no es la voz del hermano. La voz de nuestro pastor. Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo habla Dios? Nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Y más, hermano, cuando escuchamos testimonios de hermanos y hermanas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Y a veces es verdad, otros a veces exageran. Claro que Dios siempre habla. Dios siempre habla con nosotros. Todos los días. No hay ningún día que Dios no hable a su vida. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta cuando Dios le habla. Muchas veces Dios ha hablado a su vida y a la mía y nosotros hemos ignorado a Dios. Muchas veces por eso Dios no se comunica más con nosotros porque nosotros le hemos ignorado a Él. Usted platica con alguien que solo Él habla. No dan ganas de platicar con esa persona mucho. Porque yo quiero platicar también, quiero hablar. ¿Verdad? O si usted le habla a alguien y esta persona, hermano, lo ignora, se pone a hacer otras cosas, no le está prestando atención. Usted está hablando y nunca responde. Y dice, bueno, ¿y para qué le voy a seguir hablando a esta persona? ¿Verdad que eso es lo que usted piensa, lo que usted dice? ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor y nosotros ignoramos su voz? Por eso el tema de hoy, ¿cómo escuchar la voz de Dios?
Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios. Y usted dirá, bueno, y toda esta gente que le ha hablado del Señor, ¿y por qué a mí no me ha hablado el Señor? Dice el hermano G. Ávila en un mensaje, él dice, el gran evangelista, ¿verdad? El evangelista hispano que más almas ganó para Cristo con la ayuda del Señor. Se acercaron unos hermanos y le dijeron, hermano Gigi, ¿y Dios le ha hablado a usted? Sí, les dijo él. Amén, dijeron, qué bueno que Dios le ha hablado. ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo le habló el Señor? Ahí en Marcos 16:15 me habló el Señor, le dijo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y es por eso que me he pasado la vida, casi entera la vida, predicando el evangelio y ganando almas para Jesús, le digo. ¿Y cuántas veces le ha hablado el Señor a usted ahí también en el mismo versículo? Que vayamos a anunciar el evangelio y no vamos. Hemos ignorado a Dios. Muchas veces, hermano, Dios le despierta a usted y a mí también en la madrugada. Le agarra hasta insomnio y se pone hasta bravo. En vez de ponerse a platicar con Dios, y Dios lo ha despertado para que hable con Él. En el silencio de la madrugada donde todo el mundo está roncando. Para que usted hable con su padre y yo también. Y lo ignoramos. Estamos ahí mejor. Bueno, que a mí no me gusta estar ahí retorciéndome, dándome vuelta en la cama. No me gusta. Yo me levanto. Yo mejor me levanto. Pero Dios habla. ¿Cuántas veces usted tiene la Biblia ahí por la cocina, verdad? Y está afanada como Marta. Y mira la Biblia. No la voy a quitar porque me está redarguyendo el espíritu. Mejor la voy a quitar donde no la mire. O la tiene encima del televisor, ¿verdad? Y usted viendo la televisión y la Biblia ahí arriba y el Espíritu le dice, mejor deberías de leer la Biblia, yo quiero hablarte. Y usted me viene a decir que no le habla al Señor. Sí habla el Señor. Nosotros ignoramos a Dios. No hemos aprendido a escuchar la voz del Señor. Hay fuentes de información que llegan, hermano, a nosotros, ¿verdad? Hay muchas fuentes. Cuando nosotros estamos pidiendo una respuesta a Dios, cuando le pedimos algo, Dios siempre contesta. A cualquiera que sea la oración que usted le hace a Dios y yo también, Él responde. Y usted dirá, ¿cómo? Si yo he hecho muchas oraciones y el Señor no me ha respondido. Si no ha respondido, la respuesta es no, pues. Si Dios ha respondido, es la voluntad de Dios y Dios ha obrado en su vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha escuchado? Ha escuchado nuestras oraciones y Él ha obrado conforme a nosotros queremos. Si es bajo la voluntad de Él, Él ha respondido. Algo otras veces dice Dios, no le conviene esto. No se lo doy. Su hijo, ¿cuántas cosas le ha pedido que usted no le ha comprado? ¿O no te las ha dado? Muchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunas no le convienen. Así es Dios con nosotros. Y usted no le anda dando muchas explicaciones a su hijo, no. Después lo vas a entender. Entonces, pero cuando nosotros estamos pidiéndole algo a Dios, recibimos varias fuentes, ¿verdad? Tenemos varias fuentes de información. Y entre ellas está lo que dice la gente. Oh, la gente dice esto, la gente piensa esto. Yo escuché que el hermano dijo esto. Nosotros no tenemos que actuar ni hacer por lo que dicen o hacen los demás, sino por lo que Dios hable a mi corazón, por lo que Dios diga a mi vida. También lo que alguien en particular, es decir, una persona de confianza, le puede decir a usted. Nunca nos dejemos llevar, aunque sea de bastante confianza a la persona. Debemos de permitirle a Dios que Dios obre en nuestra vida, que pidamos la dirección a Dios, que Él nos confirme, que Él nos reafirme que es la voluntad de Él. Dios no se enoja por eso. Gedeón le dijo, Señor, si es verdad que tú me estás hablando, ¿sabes lo que hizo con el vellón, verdad? Y Dios no le dijo, no, ¿por qué me estás molestando tanto? No, para que te convenciera que era Él el que le estaba ordenando. Dios hizo lo que Gedeón le dijo, le confirmó lo que él estaba pidiendo. Amén, creo que lo ha leído, ¿verdad? En el libro de los jueces, ahí léalo. No tiene muchos capítulos ese libro, solo 24. Bueno, menos, ¿verdad? Pero léalo, ahí está. Cómo Dios
habla a nosotros. También puede ser sus propios pensamientos, o comúnmente también como lo conocemos como la intuición, o sus propios razonamientos, los propios pensamientos de nosotros. Y sí, hay algunas maneras, algunas veces que Dios habla a nuestra conciencia. Y yo quiero decirle algo, que Dios habla y habla fuerte. Dios habla a gritos. Lo que pasa es que esos gritos no los oye nadie más, solo usted los oye. Solo usted. Especialmente cuando nosotros vamos a hacer algo que no le agrada a Dios. El Espíritu Santo le menciona el nombre, no lo hagas. Pero nadie más que está a su alrededor ha oído esa voz, pero usted sí la ha escuchado en su conciencia, en su corazón, que está mal lo que está haciendo. Entonces sus propios pensamientos, o conocido comúnmente como también la intuición, y este medio de la intuición lo usa mayormente el Señor con las personas que no están convertidas al Señor, que no tienen una comunión plena con Dios, en el gran amor de Dios por el perdido, que no quiere que se muera, no quiere que se vaya a matar. Le puede poner a través de la intuición. ¿Qué es eso? Digamos, una persona se va a ir por este camino, o ella va a ir a trabajar a determinado lugar, o iba a ir a tal lugar, y dice, no, mejor no me voy por este camino, mejor me voy por este lado. Y después usted se da cuenta que allá hubo un gran accidente. Quizás ese accidente era para usted. Quizás esta desgracia que pasó allá era para usted y Dios lo libró. Pero el que no conoce a Dios dice, tengo suerte. Tengo suerte. Hice buena decisión. No, es el amor de Dios para con aquella persona que quizás iba a morir. Y Dios dice, no quiero que se vaya todavía, le quiero extender los días para que se arrepiente y venga a mis caminos. Está también la voz del diablo. La voz del diablo, ¿verdad? Él, cuando alguien está pidiendo una respuesta, lo primero, cuando alguien le está pidiendo algo al Señor, lo primero que tiene que pedir es el discernimiento de espíritu para saber conocer la voz de Dios, o es lo que dicen los demás, lo que dijo el otro, o lo que es o cuando habla el diablo, para saber conocer la voz de Dios. Ahora, sus ovejas oyen su voz. ¿Quiénes más? Sus hijos. Porque nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Esto dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12 dice así: y a los más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios escuchan su voz. Y vuelvo y le digo, así como los padres de familia, la madre de familia habla muchas veces con su hijo en la casa, porque no creo que haya un padre que su hijo vive ahí con él, o la madre que vive con su hijo le va a hablar solo una vez, no, al día, muchas veces, ¿verdad? Así es Dios. Dios no es un Dios de muertos, Dios no es un Dios mudo, Dios es un Dios vivo que habla. A cada momento nos habla el Señor, pero nosotros hemos ignorado la voz de Dios. No hemos pedido al Señor que nos ayude a entender cuando Él es que nos habla a nosotros. Entonces, los hijos saben reconocer la voz de su padre, ¿verdad que sí? Dios ponía esto, hermano, en mi corazón hace muchos años que yo prediqué en este tema, y me puse a pensar en un mercado, ¿verdad? En un mercado o en un lugar donde hay cantidad de gente. O usted que está cuando joven o cuando niño, quizás se perdió por algún momento, pero su padre andaba gritando su nombre allá. ¿Verdad que reconocemos la voz de nuestro padre o de nuestra madre? No importa que haya una multitud de gente hablando, que estén gritando todo, pero si usted oye la voz de su padre, usted le reconoce. Yo reconocía la voz de mi padre, y de manera especial la voz de la madre, porque todo hijo
la primera voz que escuchó, la voz de su madre, la voz de su padre. Y la primera voz que empezó a reconocer, la voz de su madre. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué será que no reconocemos la voz de nuestro Padre? Piensen esto. Tenemos que empezar a orar y decirle: Señor, yo soy tu hija, soy tu hijo. Yo quiero reconocer tu voz cuando tú me estás hablando, Señor. Porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero obedecerte, Señor, cuando tú me hablas a mí. Alabado sea Dios para siempre. Entonces los hijos oyen la voz del Señor. A veces nosotros deseamos que Dios nos hable. Y no se ponga triste porque no ha escuchado la voz de Dios como usted se imagina o como usted quisiera que Dios le hable. Porque nosotros automáticamente pensamos que la voz de Dios es una voz sobrenatural. Así pensaba Elías. O pensamos que va a ser un evento sobrenatural, ruidoso, con truenos y con, no sé, con mucho eco, no sé cómo. O que Dios le va a decir: mira Juan, mira José. Incluso en las películas nosotros vemos eso, ¿verdad? Que así pensamos que la voz de Dios es así. Así pensaba Elías. Pero la Biblia dice que Dios se presentó a Elías. Pasó un trueno, pasó fuego, pasó terremoto. Y él pensó que ahí le iba a hablar Dios. Dice que de repente vino un silbo apacible. Se encuentra en Primera de Reyes 19. Versículo 11 en adelante, allí habla cómo Dios habló a Elías. Estaba encuevado. Y mayormente Dios habla cuando estamos a veces en la cueva, como Elías. Muy raras veces Dios le habla a la gente cuando está bien alegre y contenta y feliz. No. Porque hay algo en el ser humano que cuando está en aprieto, cuando está en apuro, lo primero que se acuerda es de Dios. No debemos de tener ese Dios de emergencia. No tenemos que tener ese Dios, ¿verdad? Ese Dios bombero, ese Dios 911. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos con Él siempre, que hablemos con Él siempre, que lo llamemos siempre, que acudamos a Él en todo tiempo. Amén. Pero claro, Dios en su infinito amor está ahí para responder. Elías estaba en la cueva. Jonás, hermano, allá estaba desobedeciendo la voz de Dios. Pero cuando estaba allá dentro del pez, clamó al Señor. Y Dios lo escuchó, ¿verdad? No esperemos estar en la cueva nosotros. No esperemos estar adentro del pez para empezar a hablar con Dios. Entonces es importante buscar el discernimiento para poder discernir la voz del Señor. Nos ayuda a comprender cómo escuchar y reconocer la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 25. Dice: tu siervo soy yo. Salmo 119, 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios, o tu palabra, o tu voz. Recuerde que en el tiempo antiguo, hermano, Dios se manifestaba de diferentes maneras más continuamente. Si era por visión, era por sueño o con voz audible, por medio de ángeles, que vamos a hablar aquí más adelante. Era porque no estaba la Biblia escrita. Hubo un tiempo, hermano, largo tiempo, de que la gente ni sabía leer. Y los rollos de la palabra de Dios que Dios le había hablado a los profetas estaban en pergaminos, es decir, en unos cueros o papiros también que le llaman, que eran unos papiros. ¿Cómo le explico qué es el papiro? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Una planta que nosotros allá en El Salvador la conocemos como el tule. Hay mucha gente que no sabe qué es eso. Con lo que hacían los petates, pues, tampoco lo conoce. Entonces, eso es de eso así, la cortaban en medio, lo abrían y los iban añadiendo. Y la misma liga que despedía pegaba el uno con el otro y ahí escribían con pluma, con mucho cuidado. Entonces no crea usted que todos tenían una Biblia así como usted, que hasta botadas las deja ahí. No, no había. Y hay gente que tirada la tiene ahí, botada.
colección hay ahí atrás. Ahí quedan las Biblias, ya están tiradas atrás. Pero cuando dejan un iPhone 13 o el nuevo que salió 14, no se preocupe, ya va a venir el dueño, cabal, al rato ahí viene, buscarlo. La Biblia no. Gloria a Cristo. Entonces por eso Dios hablaba de esa manera. Pero aquí el salmista está diciendo: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Filipenses 1:9 dice, Filipenses 1:9, y esto pido, decía el apóstol Pablo en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y dice también la palabra en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, ¿verdad? En vosotros, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero la palabra clave aquí es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Porque Dios, hermanos, siempre cuando Él habla va a ser respaldado por su palabra o de acuerdo a su palabra. Si usted escucha una voz o un sueño que no está respaldado con lo que Dios ya dijo aquí, no es de Dios. Pero si no conocemos la palabra nosotros, imagínense que alguien se deje guiar por sus propios razonamientos, o que en sueño, o que alguien le diga: mira, tú eres casado pero tienes que dejar a tu mujer, divorciarte y casarte con la otra. ¿Usted cree que es de Dios? Es del diablo, pues. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué usted se da cuenta? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que debe ser marido de una sola mujer, que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos, porque usted ya lo leyó. Por eso es importante que la palabra del Señor more en abundancia, dice, en nuestros corazones. Pero ¿cómo vamos a tener palabra en abundancia si no la leemos, hermano? Y no importa que ella la haya leído una o dos veces, 3 veces, 4 veces, hay que leerla nuevamente. Porque hay una clave bien importante para memorizar, y yo se la voy a revelar hoy. Es repetir, repetir y repetir. Usted se va a reír, pero es la verdad. ¿Cómo cree que usted se memorizó todas esas canciones mundanas cuando compraba esos CD que tenían 20 canciones, pues? O esos cassettes que tenían un montón de canciones y le daba, cuando eran cassettes que hasta se enredaba y estaba ahí con el lapicero arreglando la cinta para que volviera a sonar. Y le daba y le daba y le daba. Y se aprendía todas las 20 canciones de ahí, porque las escuchó cuántas veces, ni usted sabe cuántas veces las escuchó. Así estuviéramos empapados de la Biblia nosotros, hermanos. Leer y leer y leer la palabra es la única manera como se nos va a penetrar en el corazón y va a quedar en la mente guardada. Porque ahí es que se atesora la palabra, en el corazón, no es en la mente, porque la mayoría de personas que la tienen solo en la mente se la aplica a la demás gente y no la vive él. Y la palabra de Dios es para devorarla yo, para vivirla yo, para gozarla yo, para poder modelar la palabra, enseñar la palabra. Amén. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. La forma principal en la que Dios habla hoy es a través de su palabra escrita. Dice el apóstol Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atento, como una antorcha encendida que alumbre hasta que el lucero de la mañana aparezca, hasta que Cristo aparezca. Esa es la palabra más segura. Pero hay gente que no lee la Biblia y anda queriendo recibir profecía, que el profeta le hable. Cuando aquí Dios ha hablado todo, la Biblia está completa. La Biblia está tan completa, amado hermano, que es más, el Señor dijo: maldito el que le quite o el que le añada. Esto indica que la palabra es perfecta y es completa. A esta créale con toda confianza. Bendito el Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ministra a través de su palabra, un versículo, un capítulo de la Biblia, usted lo lee y lo lee y lo lee, y el Espíritu Santo le va dando, y por último terminamos llorando, agradeciéndole a Dios el mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. No fue el pastor, no fue el líder, fue el Espíritu de Dios, fue Dios que habló a su corazón.
Entonces Dios habla a través de su palabra. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. También dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura está inspirada por Dios. Toda. No alguna, toda la escritura. Entonces Dios habla a través de su palabra. Dios habla también por el Espíritu Santo. Amén. Dios habla por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hechos 13:2. Hechos 13, versículo 2 al 4. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces dice el versículo 3: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo habló allí cuando estaban ellos ayunando y orando. Entonces Dios habla a través del Espíritu Santo. También Dios habla por medio de ángeles. Es la manera más conocida, como nosotros lo vemos en la Escritura, que Dios ha hablado. Aunque Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de la conciencia al hombre. La conciencia del hombre es Dios tratando con el hombre. Dios llamando al hombre a que hable con él, a que le entregue su vida a él. La conciencia, la señora regañona que tenemos cada uno de nosotros, que nos regaña, que nos exhorta: estás obrando mal, mira palabrota que hablaste allá, mira cómo te le quedaste mirando a ese mujerón que iba ahí, no te conviene. El Espíritu Santo y la conciencia lo empieza a redarguir, que no está bien. Entonces Dios habla a través de ángeles. Vemos desde el libro de Génesis cómo Dios habló, hermano, a tantos hombres como Abraham. Todo el capítulo 15 del libro de Génesis habla cómo Dios habló en sueño a Abraham. Bueno, y leamos algunos por medio de ángeles. Vamos primero, después vamos a hablar al final. El punto final es que a través de sueños habla el Señor. Ok, pero por medio de los ángeles, dice Hechos 8:26. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. ¿Hasta dónde? Mire cómo fue bien claro y específico. Por el camino que se desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. También Hechos capítulo 5:19. Hechos 5:19 dice: mas un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. Y sigue diciendo Hechos capítulo 12, versículos 7 y 8. Hechos 12:7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Por medio de ángeles. Ahora también Dios habla por medio de ángeles. Vemos nosotros como a Zacarías Dios le habló a través de un ángel, porque Elizabeth era estéril, no daba luz, y le dijo: vas a concebir. También a María el ángel Gabriel vino y le dijo de qué manera ella iba a concebir a Jesús, ¿verdad? A José, que quería dejarla, después a través de un ángel también le dijo: no la dejes, no tengas temor tomarla, ¿verdad? También a los discípulos que estaban mirando en el libro de los Hechos cuando Cristo ya se iba, en Hechos 1:10, le digo: varones galileos que están mirando arriba, este mismo Jesús que fue tomado de ustedes, así vendrá otra vez, a través de ángeles. Las mujeres que iban para el sepulcro y estaban los ángeles ahí, le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Muchas veces en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios usó a los ángeles para llevar mensajes, que la misma palabra ángel significa mensajero, ¿verdad?
mensajero. Dios también habla a través de milagros. A través de los milagros. Milagros sobrenaturales. No cuando Abraham, Isaac, Jacob, donde quiera que llegaban, los pueblos le temían porque dicen, con ellos está Dios. Al ver cómo ellos prosperaban, todo lo que hacían prosperaba, que Dios los respaldaba. Eran milagros sobrenaturales. Dice que vino temor sobre todo el pueblo por los milagros y los prodigios que hacía Dios a través de los discípulos, ¿verdad? O sea, Dios habla también al hombre a través de la naturaleza, la creación misma. Dios habla, amén. Y también Dios habla a través de sueños. ¿Alguna vez Dios le ha hablado a usted en sueños? Sí. Dios habla de diferentes maneras. Quizás nosotros podemos llegar a pensar que Dios no nos ha hablado porque usted no ha escuchado la voz audible. Quizás audible nunca la ha escuchado. O así sobrenatural con esa voz de estruendo, ¿verdad? Hermanos, si Dios sabe que si le habla de esa manera, nos habla a nosotros, quizás ahí podemos caer muertos, hermano. Que la Biblia habla de Daniel y Juan y tanto Ezequiel, ¿verdad? Que dice que cayeron como muertos al oír la voz de Dios. Y eran hombres que estaban santificados, que habían hablado con Dios, que ya le había hablado antes, pero de esta manera. Y el ángel le tocó, dice Juan, y le dijo, no temas. Porque el apóstol Juan dice que la voz de Dios es como el rugir de muchos truenos, como el rugir de muchas aguas. ¿A cuánto les ha caído un rayo algo cerca? Gracias a Dios que no le ha caído encima. Aunque a veces nos hemos portado mal y lo merecemos, pero Dios en su misericordia no ha permitido. Ay, hermano, pero eso es terrible, como que caiga una bomba cerquita de usted. A mí me han caído bombazos cerquita que me han dejado hasta sordo, hermano, en la guerra allá en El Salvador. Hermano Digno sabe de todo eso. Se me fue, hermano Digno. ¿Aquí está? Amén. Sí. Imagínense que dice que es a muchos truenos. O sea, no es que como un solo trueno. O sea, el apóstol ahí está que no haya cómo explicar lo terrible que es escuchar la voz de Dios. Y por eso yo cuando miro a esos arrogantes, esos orgullosos, esos que no quieren a Dios, que no ocupan a Dios, el día que Dios les hable, digo yo, pobrecita de esos seres humanos. Cuando el gran poder de Dios le diga, mira, te hablaron la palabra. Tremendo, hermano. Pensar solo eso, que somos pedacitos de polvo, somos nosotros caminando. Pero eso hay que reprender ese orgullo, esa altivez, hermano. Somos polvo, somos tierra. Entonces Dios habla a través de sueños. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, Génesis 20, versículo 3. Génesis capítulo 20, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Este rey quedó impresionado con la belleza de Sara y la quiso tomar. Él tenía muchas mujeres y concubinas. O sea, la palabra concubina significa como amante, pues, para que me entiendan. En aquel tiempo se les permitía casarse con varias mujeres a los hombres. Hoy ya no, no vaya a pensar que se vale eso. Y aunque usted diga, hubiera vivido yo en aquel tiempo. Pero quiso tomar, hermano, algo que Dios había escogido. Y por eso Dios habló en sueño a Abimelec. También un ángel le habló a Jacob con dos propósitos. Uno era, hermano, para recordarle a él lo que había prometido y para dirigirlo, que era tiempo de volver a su tierra. Eso dice Génesis capítulo 31, Génesis 31, versículo 11 al 13, dice, y me dijo, Génesis 31, 11 al 13, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las cabras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y le dice
Aquí está lo bueno, mire. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Y él había hecho una promesa. ¿Se acuerda cuál fue? Señor, si fueres conmigo, me dieres pan para comer y ropa para vestir. Tú serás mi Dios y de todo lo que me des, yo voy a apartar el diezmo para ti. Yo no sé si es que hasta ese momento a él se le había olvidado lo que había prometido, así como muchos de los que están aquí. Y donde me hiciste voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Le digo, te voy a recordar lo que tú prometiste, el voto que tú hiciste allá en aquella piedra. Y también le estaba asegurando que era el tiempo que tenía que regresar. Entonces Dios habló en sueños a Jacob. También Dios usó los sueños para revelar también su voluntad, para revelar los tiempos del fin. A Daniel, a Juan, el apóstol, para revelar cosas, hermano, que iban a venir en el futuro. No solamente para honrar a José, ¿verdad? Que pudo interpretar aquel sueño que ningún sabio pudo descifrarlo. José lo pudo hacer con la ayuda de Dios. Pero el que sobresale aquí aún más es Daniel. Que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo atormentaba, pero él no se acordaba el sueño. Mire qué tremendo. Y aquel hombre estaba tan enfurecido, tan atormentado, que digo que si no había alguien que se lo revelara, que todos iban a morir ahorcados, colgados. Era la vida de todos que estaba en juego. Pero Daniel le dijo, dame tiempo. Miren la importancia de buscar a Dios en ayuno y oración. Es que cuando estamos en aflicción y va a perder la vida, cualquiera busca a Dios, hermano. Yo creo que a veces Dios por eso permite que nos aprieta la pita un ratito, hermano. Un momento para que a ver si miramos para arriba. Si no, no nos acordamos de ayunar. Si es que hay tanta abundancia, si tiene el refrigerador lleno de comida, lleno de pan y café, que va a querer ayunar. Pero debemos ayunar, hermano. Dios sabe, dice que he trabajado mucho y no puedo ayunar. ¿Cómo, hermano? Si no, pero es que cuando nos disponemos a ofrendar a Dios, pero por eso Dios le reveló grandes cosas a Daniel. Amén. Entonces vemos que Dios reveló los tiempos del fin a través de sueños también. Dios apareció a Salomón en sueños y le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa que él deseara. Primera de Reyes 3, versículo 5. Primera de Reyes 3, 5, y dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Yo creo que muchos de nosotros deseáramos que Dios se nos presentara así, ¿verdad? Y nos preguntara qué queremos, qué pidiera usted. Yo creo que quizás Dios no lo ha hecho porque Dios conoce el corazón de cada uno. Si Dios le preguntó eso a Salomón, era porque Dios conocía el corazón de él. Porque él dice, quizás a este si le pregunto me va a pedir una mansión aquí en Potomac, o allá a la orilla del río, ¿verdad? Cerca de la Casa Blanca. Quizás dice, me va a pedir un Ferrari, un Lamborghini, un Tesla, ¿verdad? Un carro de esos caros, me va a pedir. O me va a pedir una mujer que lo va a echar a perder. Mejor no le hablo. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. También Dios usó sueños para dirigir a las personas. Como a José le hablaba al principio, que él quería dejarla, pero Dios le habló, ¿verdad? Digo, no temas. A aquellos hombres sabios que iban a llevarle regalos a Jesús, que vieron la estrella, ¿verdad? Y los dirigió donde había nacido Jesús en Belén. Y Dios les habló en sueños, le dijo, no vuelvan, porque aquel está endemoniado y los va a matar. Dios habló a través de sueños. Entonces vemos, hermanos, que Dios habla en sueños. Dios habló también, de otra de las maneras es que Dios habla en voz audible. En voz audible. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 4. Hechos 9, 4. Se refiere al apóstol Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y como nosotros hemos leído esta palabra, queremos que así también
o pensamos que solo así nos puede hablar el Señor. Dios tiene diferentes maneras de hablar. ¿Por qué me persigues?, le dijo. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces vemos cómo Dios habló en voz audible. Y 1 Samuel capítulo 3, 10, y dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vemos cómo aquí Dios habla audiblemente a las personas. Audible. También la palabra de Dios dice que Dios habla al hombre, pero el hombre ignora. De dos maneras habla Dios, dice Job. También Job capítulo 33, versículo 14 y 15 al 16. Job 33, 14 al 16. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres en el lecho, ¿verdad? Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Dios ha hablado a nuestras vidas de diferentes maneras. Algunas veces hemos entendido, la mayor parte de las veces no hemos entendido, pero este mensaje es para que nos detengamos a pensar y decirle: Señor, ayúdame, dame sabiduría y dame discernimiento para poder discernir tu voz, conocer tu voz, porque yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero ser obediente a todo lo que tú quieres que yo haga. ¿Alguna vez le ha hablado al Señor a usted en sueño? Yo creo que a todos alguna vez. Personas que han tenido sueños un poco extraños, pero si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios. Por ejemplo, yo hablaba con un muchacho que había tenido una guerra, ¿verdad? Estaba endemoniado y Dios lo había liberado, y de repente venía él cada día y me decía: mire, hermano, fíjate que tuve un sueño, y la voz me decía: lee tal libro y tal capítulo. Pero me dice: lo raro es que siempre voy a buscarlo en la Biblia y no existe lo que me dice. Dios, ¿sabe qué? Reprende a ese diablo, porque Dios no lo va a poner así en ese problema. Si Dios le va a hablar a usted, Dios va a ser claro y le va a decir correctamente lo que está escrito en la Biblia. Bien extraño, porque él me decía: siempre me diste un capítulo y un versículo que no, yo lo busco en la Biblia, no existe. ¿Qué hago? No, pues usted ore al Señor, confíe en Dios y dígale: Señor, si eres tú que me estás hablando, Señor, aquí estoy. Pero si es el diablo, repréndelo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo, hermano, Dios me llamó a este ministerio, y yo me fui, hermano, bastante preocupado. Me fui, hermano, algo que no tenía ni palabra. Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Cómo voy a hacer, Señor? Es una responsabilidad tan grande, Dios mío. Señor, si yo por ratos a veces ni hablar puedo, Señor, ¿qué voy a hacer? Y no es por un día, Señor, es hasta que tú me llames a tu presencia. Y yo tuve un sueño, y en ese sueño yo escuché una voz y me dio una cita bíblica, pero esa sí existía. Y yo hacía a ojos cerrados, hermano, me fui como pude y abrí la Biblia, porque solo me dio la cita bíblica. Quizás a usted le ha pasado igual. Y decía la voz: Isaías 54:15. Isaías 54:15, ¿qué dice? Isaías 54:15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y yo empecé a orar y digo: Señor, gracias, Señor.
Porque tú me estás dando una promesa, Dios. Como Moisés le dijo, Señor, si no vas conmigo, no nos muevas de aquí. Y el Señor me está diciendo, todo aquel que se levante contra ti, lo hará sin mí. Es decir, que lo hará fuera de la voluntad de Dios. Y delante de ti caerá. Y no es que uno se alegre, hermano. Pero yo he visto en estos casi 17 años que va a tener la iglesia, si Cristo no ha venido, el día 8 de enero, cumple 17 años, remanente fiel. Ha habido mucha gente que se ha levantado en contra. Gente, como 4 o 5 oportunidades de personas que han querido dividir la iglesia, pensando que se iban a llevar toda la gente de la iglesia y que Fidel Portillo se iba a quedar, como dicen, mirando en la loma. Pero como es Dios el que llamó, como es de Dios la obra, hermano, y uno mira cómo las personas caen. Qué triste, hermano. Y yo me volví a dormir y otra vez el sueño y otra voz. Y me dice Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Mire lo que dice. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. No las conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Bonita la promesa de Dios. ¿Dónde estábamos? El 19. Por favor, el 19, hijo. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. No las conoceréis. Y yo cuando leo este pasaje, digo, Señor, saca a la luz el pecado, Señor. Saca a la luz el pecado, Señor. Señor, a uno lo pueden engañar, Señor, y quizás lo difaman por personas que allá tienen doble cara, aquí son santitos, ¿verdad? Y allá son diablos en la calle. Y lo empiezan a juzgar a uno, que el pastor permite todo. Y le digo, Señor, no, tu palabra dice que no hay nada oculto que no ha de saberse, Señor. Sácalo a la luz, Señor. Dios hará cosas nuevas. Abrirá fuentes en la soledad. Aleluya. Eso es lo que Dios abrió, hermano. Y yo me paraba, y me acuerdo, mi esposa estaba grabando con una cámara. Hay unos mensajes viejitos ahí en YouTube, como hay un tema que se llama el juicio final. En ese mensaje, hermano, después de esto que yo le estoy hablando, se convirtieron como 11 almas ese día domingo. Y mi esposa estaba grabando el mensaje. Yo decía, que Dios bendiga a todos los que van a ver este culto, los que van a ver este mensaje en la televisión. ¿Y qué televisión, hermano? ¿Y qué canal de televisión había en aquel entonces? No existía el Facebook hace 17 años. Y yo saludando a los que iban a ver en la televisión. En el otro hay un mensaje allí que se llama Un no solemne de Jesús. Está también en YouTube. Me miro bien joven ahí. Estoy joven todavía, pero me miro más joven ahí. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Alabado el nombre de Cristo en esta hora. Entonces, póngase de pie, vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos dé el discernimiento para distinguir la voz de Él a la voz del diablo, a la voz de lo que dice la gente, a la voz del que diga cualquiera, a reconocer su voz. Que así como usted y yo conocemos la voz de nuestro Padre carnal, conozcamos la voz de Dios. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito Dios, en esta tarde he traído este mensaje. Sé, mi Dios, que alguna palabra de la que tú pusiste en mi boca, tú vas a dejar guardada en el corazón de cada hermana, de cada hermano aquí presente, los que están mirando este video. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. En este día yo quiero hacer un llamado importantísimo. Dios ha hablado a usted de diferentes maneras. Usted quizás le ha hecho promesas a Dios y no le ha cumplido. Pero Dios le trajo aquí hoy. Si usted no tiene a Cristo, Dios le trajo aquí para salvarlo. Si usted fue cristiano, fue cristiana y anda apartado, descarriada del camino de Dios, hoy vuelva a Él. Dios le llama. Respóndale al Señor. Es Dios el que le está llamando. Dice que como dice la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros,
que Dios te atraerá a ti con lazos humanos, dice el libro de Deuteronomio. Con lazos humanos. Esta persona que te invitó a venir a la iglesia, a escuchar palabra de Dios, a venir al culto este día, te trajo el Señor porque te ama, porque quiere salvarte. Si usted quiere aceptar a Jesús o quiere reconciliar con Él en esta tarde, yo le invito a que usted repita conmigo esta oración. Hágalo con fe. Los que están aquí en el santuario, los que están viendo a través de la televisión, a través del teléfono, usted nos mira, tableta, lo que sea. Dios quiere perdonarle, Dios quiere salvarle. Repita conmigo esta oración de arrepentimiento. Dígale: Señor Dios, creador del cielo y la tierra, vengo a ti, Señor, reconociendo que he pecado. Diga esa palabra: reconozco que yo he pecado, pero hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento. Con todo mi corazón te pido me perdones. Te pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado, de toda maldad, Señor. Límpiame y purifícame. Y te pido, Señor, dígale, que escriba mi nombre, Señor, allá en el libro de la vida, y que me selles con tu Espíritu Santo y me regales el don de la fe para creer a tu palabra, a tus promesas. Muchas gracias, Jesús. Dígale: gracias, Cristo, porque moriste por mí en esa cruz. Hoy acepto el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús. Te acepto, dígale. Te acepto, mi Cristo, como mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias por esta hermana. Gracias por este hermano que ha estado orando conmigo esta oración de arrepentimiento, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Si usted ha repetido esta oración, aquí levante su mano. ¿Habrá alguna persona en medio nuestro que haya hoy abierto su corazón para invitar a Cristo para que Él sea su Señor? Que está aceptando a Jesús, reconciliando con Él. Levánteme su mano. Quizás no lo haya aquí, quizás está en su casa. Usted está mirando a través del teléfono esta transmisión, y usted ha repetido esta oración. Usted es una nueva criatura. Dios le ha perdonado, Dios le ha limpiado, y por lo tanto nosotros nos alegramos. La Biblia dice que hay fiesta allá en el cielo por su alma. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y nosotros también queremos alegrarnos. Queremos darle gracias a Dios por su vida. Si usted puede enviar un comentario y decirnos: hoy yo he aceptado a Cristo, hoy me estoy reconciliando con mi Señor. Dios ha hablado a mi corazón muchas veces y no he escuchado su voz, pero hoy he escuchado la voz de Dios y me he reconciliado con mi Padre. Esperamos que usted pueda mandar este comentario para nosotros orar por su vida. Amén. Mientras esperamos que alguna hermana, algún hermano que ha repetido esta oración, manda el mensaje. Nosotros oramos por hermana Ivana, la hija de mi hermano Mario Bercián y hermana Daisy, que fue llevada al hospital. Mis hermanos venían rumbo al culto, se regresaron porque fue hospitalizada y ella perdió su bebé. Ella estaba embarazada y perdió su baby. Pero Dios es el que tiene el control, Dios tiene el poder, y oremos por ella. También oramos por todos los enfermos, por el ministerio de alabanza que quizás en este momento están cantando, que Dios los respalde, por los eventos que vienen aquí en la iglesia, y que el Señor nos va a llevar con su ayuda. Primero Dios, y Cristo no ha venido al estado de California, San Diego. También vamos a orar por mi hermano Lucio, que va a viajar a El Salvador hoy a medianoche. Se van para el aeropuerto. Aleluya. También oramos por Marcos, un amigo de mi hermano Hugo Palacios. Me dijo que oraran por él. Ellos salieron con hermano Borgen para el hospital para orar por este joven que está en coma. Dice el hermano que él le predicó muchas veces, trabajaron juntos y no quiso escuchar. Hoy está en coma y le dan una semana de vida. Que sea Dios obrando. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, mi Dios, para pedirte por mi hermano Lucio Fuentes. Va a viajar, Señor, allá al país, al Salvador. Te pido que lo guardes, Señor, que lo protejas. Él va contento y feliz porque va, Señor, con ese plan, con ese proyecto que tú has puesto en su corazón. Señor, ayúdalo. También va a ir a visitar a sus padres, a volver al lugar allá donde él, Señor, tiene muchos años de no estar ahí. Te pido que lo guardes y lo protejas, Padre,
el ángel tuyo acampe a su alrededor y lo defienda. Muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Oramos también por hermana Ivana, Señor. Quizás está en el hospital en este momento, con mi hermana Daisy, hermano Mario ahí con ella, su esposo Alejandro. Señor, ayúdale, consuélale. Es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, la aceptamos, Padre Santo. Tú eres el que da la vida y el que la quita, Señor, pero también tú tienes grandes planes y proyectos con la vida de esta joven. Te pedimos en el nombre de Cristo que le consuele, le dé la fuerza y ella pueda, Señor, ser restaurada prontamente de toda molestia que pueda quedar en su cuerpo. En el nombre de Jesús. También, Dios mío, oramos por el ministerio de alabanza, que en este momento quizás, Señor, ya en unos minutos quizás les darán el tiempo para ministrar la alabanza. Pedimos tu respaldo, el respaldo tuyo sobre ellos, la unción y la gracia de tu Espíritu, para que ellos puedan ministrar la alabanza con libertad y que el Espíritu Santo obre maravillas para la gloria de tu nombre, Señor. También, Señor, te pido por esta campaña que vamos a tener allá en la iglesia del pastor Víctor Montalvo en San Diego, California. Te pido, mi Dios, que si tú no has venido, nos des la oportunidad, nos guarda y nos guíes y nos protejas, y que, Señor, usted ponga palabra en mis labios para la honra de su nombre, y que las almas, Señor, vengan a los pies de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias, gracias. Ahora, mi Dios, el pueblo se va a marchar a sus casas. Señor, te pido que lleves a cada uno con bien a su casa, que seamos guardados de todo peligro, todo accidente. Señor, que la mano tuya nos sostenga, tu poder nos guarde, el ángel tuyo acampe a nuestro alrededor y nos defienda, que podamos llegar con bien a nuestras casas. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que esta semana sea una semana de victoria, de bendición. Señor, gracias, gracias. Y la iglesia dice amén, amén. Dios le bendiga.